los sufrimientos de un siervo. Tal vez tú pensabas que los siervos de Dios no sufren. Tal vez tú pensabas que los siervos de Dios no sufren. Pero los siervos de Dios sí que sufren. Amén. Dice Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire, hermano, me gusta Pablo. Me gusta mucho cómo llevó Pablo su vida, su ministerio, la forma, el temple, el carácter de este hombre. Este hombre era un hombre de convicciones. No se amilanaba ante nada. En algunas ocasiones aún su vida estuvo en riesgo, pero él la ofreció y la puso ahí. Pero al Señor también le interesaba preservar la vida de Pablo, porque Pablo fue luz en medio de las naciones. Pablo es el apóstol que Dios destinó para los gentiles. Por lo contrario, dice también la palabra que Pedro fue el apóstol que Dios designó para los judíos, para el pueblo de Israel. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro era el apóstol para el pueblo de Israel. Aleluya. Y Pablo entendió aquel llamado que un día, cuando iba de camino a Damasco, el llamado de Jesucristo. Dice que este hombre iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos, a los que creían en Jesús. Y tuvo un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro le cambió la vida. Un encuentro con Jesucristo puede transformar una vida. Amén, amén. Amén. Puede transformar una vida si tú estás dispuesto a someterte a Él. Ese encuentro que tú puedas tener con Jesucristo puede cambiar tu vida. Amén. Puede transformar tu vida. Amén. En Hechos capítulo 9, versículo 16, cuando Pablo se convierte a sí mismo, él estaba ciego y estaba en una cama y esperando que venga un hombre para orar por él. Y Dios le dice a ese hombre, a un siervo de Dios, le dice: ve, porque yo le mostraré a este hombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos están decididos aquí hoy a padecer por el nombre de Jesucristo? Gloria a Dios. Hay que ser sincero. Gloria a Dios. Si no lo sentimos, no lo digamos. Gloria a Dios. Pablo estaba dispuesto a sufrir. Y sufrió persecuciones. Y sufrió cárcel. Y sufrió hambre. Y pasó frío. Y fue perseguido por los gentiles y por los de su nación. Él estaba dispuesto a todo porque él era un convencido. ¿Ya te ves tú siendo perseguido? ¿Y continúas ahí en el camino? ¿Ya te ves tú? ¿Ya te ves tú preso por el nombre de Jesucristo? Pablo escribió algunas cartas desde la cárcel. Amén. ¿Ya te ves tú escribiendo alguna carta desde la cárcel para animar a los hermanos que están afuera? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo venía atravesando Frigia y la provincia de Galacia, pero que le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar el Evangelio. Y luego dice que bajaba y llegó a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero que el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. ¿Cómo puede ser esto? Nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Si en Marcos capítulo 16, versículo 15,
La gran comisión que Jesucristo nos deja a todos los creyentes es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Acaso puede haber una contradicción en Dios? ¿En el Espíritu Santo? No, no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Hay unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La misma unidad que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Podemos ser todos muy diferentes, porque a David le gusta el negro y a mí me gusta el blanco. ¿Te Real Madrid? A Ricardo le gusta el Mercedes, a mí me gusta el Picasso. Somos diferentes. Pero tenemos que sentir lo mismo en lo espiritual. Y en eso tenemos que identificarnos. Tenemos que sentir lo mismo en lo espiritual. Porque si no sentimos lo mismo en lo espiritual, ya no va a haber unidad. Esa unidad que caracteriza las cosas de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, piensan lo mismo y sienten lo mismo. Y nosotros en lo espiritual tenemos que sentir lo mismo. Amén. Como digo, podemos ser diferentes en muchas cosas, pero en eso, hermano, tenemos que sentir igual. Tenemos que creer igual. Tenemos que vivir igual. Amén. Bueno, podríamos pensar efectivamente que hay una contradicción, pero estudiando la palabra nosotros llegamos a la conclusión de que no hay ninguna contradicción, de que el Espíritu Santo no va a contradecir la voluntad de Jesús. Y entendemos que no era el tiempo ni de Bitinia ni de Galacia, no era el tiempo. Hay un tiempo para todo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que hay un tiempo para todo. Y para todo lo que se quiere debajo del sol, hay una hora. Amén. ¿Cuántos creen que este es el tiempo de Humanes? Este es el tiempo de Humanes. Este es el tiempo del Buen Pastor de Humanes. Este es el tiempo de Fuenlabrada. Dios dice que hoy es el tiempo. Hoy, mañana no, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Y nosotros tenemos que oír. Y nosotros tenemos que entender el llamado de Dios. La palabra de Dios, tenemos que entenderlo. Y tenemos que ser fieles a la voz de Dios. Tenemos que tener ese discernimiento, la unción del Espíritu que nos lleva a comprender lo que Dios quiere y anhela en este momento. Continúa diciendo la palabra en el versículo 9, después de que el Espíritu Santo le negó la posibilidad de entrar en Frigia y en Galacia y en Bitinia. El versículo 9 dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermano, mira, primero el Espíritu Santo le niega la posibilidad y luego el Espíritu Santo le muestra. Esa es la forma como trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra. Nos muestra. Yo me pregunto cómo le habrá mostrado a Pablo que no iba a llegar a predicar el Evangelio en Asia. O no sé, tal vez pudo haber sido una visión. Tal vez pudo haber sido un profeta. O tal vez pudo haber sido una convicción muy profunda en él que le dijo, no vas a pasar. O tal vez el mismo aguijón que Pablo tenía no le permitía. Aquel aguijón del que habla 2 de Corintios, ¿no? Que dice el aguijón en la carne que tenía Pablo, que era un problema de salud. Lo cierto es que Pablo no pudo entrar, pero ahora se abre puerta. El Espíritu Santo le muestra, hay una visión y le dice, ahora sí, pasa, pero no allí, sino pasa a Macedonia. Ellos dan por cierto que el Señor les está llamando desde Macedonia y van para allá. Pablo, Silas, Timoteo, y en ese momento ya se une también Lucas. Y ellos van para Macedonia a predicar el Evangelio. ¿A cuánto les gusta predicar el Evangelio? ¿Cuántos salen del evangelismo a predicar el Evangelio? Gloria a Dios por lo que sale. Aleluya. Gloria a Dios. Continúa diciendo la palabra. Versículo 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ciertamente esa ciudad era una colonia romana. Dice versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Tú mira, hermano, date cuenta de una cosa. En aquella ciudad no había sinagoga. Los creyentes se reunían a orar junto al río. Yo no sé si no había dinero. Yo no sé si ellos eran muy pocos. Pero en realidad había allí una gran necesidad. Pero mira, hermano, la necesidad ellos la suplían de otra manera. Ellos no se quedaban en la casa porque no había sinagoga. Yo quiero aclararte eso. Dice la palabra de Dios que ellos, que no tenían sinagoga, se reunían junto al río para orar. Ellas, las mujeres. Y Pablo en un día de reposo, él salió, dice, ya había conocido, él se había sentado, había reconocido el sitio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, ¿no? Cuando vamos a un sitio, reconocer el lugar a donde vamos. Miramos qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Ah, no hay iglesia evangélica, pero tiene que haber algún cristiano por aquí con el que me pueda yo juntar a orar. Y eso es lo que hizo Pablo. Una vez que averiguó dónde estaban los hermanos que se reunían a orar, él se fue para allá. Y dice que allí había una mujer que se llamaba Lidia. Esta mujer abrió su corazón a Dios. Esta mujer dice que era una mujer rica, adinerada. Ella vendía púrpura. Y la púrpura era, no sé, algo así como para teñir la ropa, ¿no? Era una tinta, era un tinte que se sacaba, se extraía de los moluscos. Era, por cierto, algo muy caro. Para teñir 1 kilo de algodón, la púrpura que se necesitaba podía llegar a costar ahora mismo en este momento unos 300 euros. O sea, era muy caro. Era muy caro. Y esta mujer tenía mucho dinero. Pero esta mujer, dice la palabra de Dios, hermano, mira, me llama mucho la atención. Dice que esta mujer estaba allí adorando. Estaba allí adorando y estaba allí oyendo. Adorando y oyendo. Muchas veces nosotros no podemos hacer 2 cosas a la vez, ¿no? Pero esta mujer estaba adorando y estaba oyendo la palabra de Dios. Estaba siendo ministrada. Esta mujer abrió su corazón y el Espíritu Santo trabajó en su vida. ¿Cuántas veces venimos nosotros aquí a dormirnos? ¿Cuántas veces venimos aquí nosotros a mascar chicle? Bueno, hoy estamos haciendo 2 cosas, ¿no? Estamos mascando chicle y estamos oyendo. Hoy estamos haciendo 2 cosas. ¿Sí? Es tremendo. Pero cuando disponemos nuestro corazón, el Espíritu Santo está dispuesto. Amén. Siempre que queremos, siempre que queremos. Pero cuando no queremos, aunque el Espíritu Santo quiera, no va a poder. No va a poder. Tú vas a seguir oyendo la palabra todos los domingos, todos los martes y todos los jueves. Pero como tu corazón está cerrado, el Espíritu Santo no va a poder trabajar. Y ya es Dios. Es Dios. Pero Dios es un caballero y Dios no entra pateando las puertas. Amén. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él te está llamando y Él te está pidiendo que tú le abras las puertas. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestro corazón cerrado a cal y canto. Y aunque venga palabra, y palabra, y el Señor nos habla, ay, Dios no me habla. No, sí te está hablando. Te está hablando, no quieres oír, o no quieres entender, o no quieres obedecer. Esa es la verdad de Dios. Él siempre está ahí. Y no queremos obedecer. Dice que esta mujer abrió su corazón. Y no solamente que se bautizó ella, sino que también recibió a Jesucristo su familia. Mira, hermano, en un momento Dios cambia las cosas. El Espíritu Santo no le permite a Pablo predicar en Asia, entrar en Asia, y cuando llega él a Macedonia, no solamente que las puertas se abren, sino que ya hay una mujer, la primera mujer que se convierte en Europa, se llama Lidia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando todo parece que es negativo, cuando todo parece que es complicado, que es difícil, cuando todo parece que no hay oportunidad, cuando todo parece que no va a pasar nada, ahí está el Espíritu Santo.
Ahí está el Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos, más bien se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque los apóstoles se movían en ese espíritu. Los apóstoles se movían en ese espíritu y eso es lo que ahora a la iglesia de hoy le hace falta. A la iglesia de hoy le hace falta moverse en el Espíritu Santo. Nos movemos sirviendo o siguiendo a nuestros propios anhelos, a nuestros propios deseos. Nos vendemos muy barato. Los pastores generalmente queremos ver, anhelamos ver una congregación muy grande y no nos importa qué precio. A precio del pecado y de permitir el pecado muchas veces dentro de la iglesia. Pero hermano, yo te digo una cosa. El primero que se hace daño es el pastor y el segundo la oveja. Porque ninguno de los dos va a llegar a la presencia del Señor. Amén. Amén. Tenemos que entender eso. Muchas veces la palabra exhorta y es muy dura y es muy fuerte. Pero es la palabra la que nos sacude y la que nos hace volver a la realidad. Cuando estamos en el error y en el pecado, ella es la que nos hace abrir nuestros ojos y entender las verdades espirituales de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que esta mujer y su familia recibieron al Señor y fueron bautizados. Versículo 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos continuaban yendo a la oración. Dice que esta mujer abrió las puertas de su casa para que Pablo y los que le acompañaban estuvieran allí posando, hospedados allí en su casa. Dios nos manda, hermanos, a ser hospedadores, a ser generosos. ¿Cuántos son hospedadores aquí? ¿Cuántos son generosos? Es bueno ser generoso, es bueno ser hospedador, es bueno, hermano. Mira, pareciera que no va a pasar nada, pero el Señor está mirando cada uno de nuestros actos. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer? ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos? Muchas veces esperamos recibir algo a cambio en ese momento. Hermano, tú cuando des algo no esperes recibir nada. Dalo de amor. Dalo por amor. No esperes recibir nada. Es más bienaventurado dar que recibir. Dalo de corazón. Porque si no lo vas a hacer así, mejor no lo des. Esta mujer tenía un corazón generoso y llevó a Pablo y a su casa. Y dice que cuando ellos estaban instalados, ellos seguían yendo a la oración. Todas las tardes iban a la oración. El pueblo de Israel tenía por costumbre orar por las tardes. A las 3 de la tarde ellos iban a la hora de la oración. Y ellos iban allí. Y se encontraban con las personas que estaban orando, que querían orar. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una pitonisa. ¿Sabe lo que es una pitonisa? Es una persona que tiene un espíritu de adivinación. Aquellos que leen las cartas, aquellos que buscan a los gitanos. Los gitanos tienen esa fama de leer las cartas, de leerte la mano, de leer la bolita esa, todas esas cosas. Pues yo te voy a decir algo sobre eso, hermano. Hay aún muchos cristianos que buscan eso, el horóscopo, y nos dejamos llevar por esas cosas. Esas cosas no son de Dios. Espíritu de adivinación, Espíritu Santo, que es el que nos da el espíritu de profecía, nos da el don de profecía, pero el espíritu de adivinación no es profecía. Dios no prepara a un hombre, Dios no prepara a un santo para que te esté diciendo cómo te vas a sacar la lotería o que compres un número. Compre el 4, compre el 4. Dios te dice, compre el 4. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y nosotros tenemos que tener la unción para entender esas cosas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice que le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Yo sé que hay iglesias a donde hacen fila para escuchar profecía, esta clase de profecía. Pero dice la palabra de Dios, a mí me muestra la palabra de Dios que la profecía edifica a la iglesia. Lo primero. Es un don que Dios da para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Y qué importante que empecemos entendiendo esa parte. Que Dios no prepara a un profeta
no busca un hombre santo para que te esté diciendo la suerte, sino que Dios prepara a un profeta para decirle a la iglesia y para hablarle a la iglesia sobre lo mejor, sobre lo que le interesa, sobre lo que le conviene, sobre cómo hacer las cosas de Dios. Amén. Y la mejor profecía que podemos encontrar es precisamente esta que estamos leyendo hoy aquí. Esta profecía, la palabra de Dios, es la mejor profecía que podemos encontrar. Dice que esta muchacha no cesaba. Y cada día dice que seguía a Pablo. Dice Lucas, seguía a Pablo y a nosotros. Y daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero ¿cómo puede ser esto? Una mujer que tiene un espíritu de adivinación diciendo que Pablo es un siervo de Dios Altísimo. Bueno, el diablo es un mentiroso. Pero por primera vez estaba diciendo allí una verdad. Estaba diciendo una verdad. Pero el diablo tiene sus motivos y el diablo tiene sus razones. El diablo no hace nada gratis. El diablo sabía que un día Pablo se iba a ir y lo que quería era que la gente pensara que el espíritu que tenía Pablo era el mismo espíritu que tenía esa muchacha. El diablo se disfraza como ángel de luz. Dice la palabra. Se disfraza como ángel de luz. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en el error. Un día Pablo se iría y la muchacha quedaría allí con ese espíritu que tenía allí, con ese espíritu de demonio, de ese espíritu de adivinación. Y la gente pensaría que el mismo espíritu que llevaba a Pablo era el de ella. Por eso esa muchacha decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Ah, pues somos de lo mismo. Somos de lo mismo. Eso es lo que el espíritu quería que entendiera la gente. No estaba mintiendo. Por primera vez ahí estaba el diablo diciendo la verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. Versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué Pablo esperó muchos días? ¿Por qué? ¿Por qué el primer día no le dijo Pablo? ¿Por qué el primer día no le dijo a Pablo, en el nombre de Jesús te echo fuera? Yo te lo voy a decir. Porque los dones espirituales operan cuando el Espíritu Santo quiere. Amén. Porque aunque tú tengas un don, el don no funciona cuando tú quieres, sino cuando el Espíritu Santo lo quiere. Porque Él es el que reparte. A mí me causa mucha extrañeza cuando dicen en las iglesias, venga el miércoles al culto de sanidad divina. Me causa mucha extrañeza. Sí, hermano, de verdad, me causa mucha extrañeza. Porque si verdaderamente es un don que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado a nosotros y que está dentro de la voluntad de Dios, ese don va a funcionar simplemente cuando Dios quiere que opere. Y cuando Dios no quiere que opere, en ese momento no va a operar. Por eso Pablo, pasaron muchos días y Pablo no le dijo nada. Pero cuando el Espíritu Santo le dio la unción, cuando él sintió el don operativo dentro de sí, en sí mismo, entonces él le dijo, vete de aquí. Espíritu de demonio, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Amén. No es que el Espíritu Santo funciona, no es que los dones funcionan cuando nosotros queremos. Eso tenemos que entenderlo muy claramente, hermano. Amén. Y así funciona la profecía y así funcionan también las lenguas. No es que todos los días hablamos en lengua, no, es cuando el Espíritu Santo nos da. Gloria a Dios. Versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Tremenda maldad. ¿Tú te imaginas una muchacha, una criatura que estaba poseída y que estaba endemoniada, y que las personas que estaban a cargo de esa criatura, en vez de estar contentas porque había sido liberada, porque había sido sanada, porque ese espíritu había huido, se había ido, la había dejado a esa muchacha tranquila, ellos en vez de estar contentos, dice que ellos lo que hicieron fue llamar a las autoridades y cogieron a Pablo y a Silas y se los llevaron presos y se los llevaron detenidos.
Tú tal vez estés pensando, pero ¿cómo funciona Dios? ¿Cómo puede Dios permitir estas cosas? Pero si esos hombres están sirviendo a Dios, ¿cómo puede ser posible que Dios permita que a sus siervos los lleven presos? ¿Cuántos están viviendo ahora en tribulación? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos están angustiados? ¿Cuántos? Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 40 azotes menos uno, pero 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. La vara era muy usada en aquel tiempo, hermano, porque la vara dejaba una marca, una herida tremenda en el cuerpo, abría la carne. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Así que si tú estabas pensando que por ser un siervo de Dios, porque sirves a Dios, porque amas a Dios, tú no vas a padecer tribulaciones, estás equivocado. Dice que cogieron a Pablo y a Silas y les dieron como quisieron. Y les dieron una paliza a cada uno. Y luego dice que se los entregaron al alguacil y el alguacil los metió, por orden de ellos, en lo más profundo de la cárcel. En lo más profundo de la cárcel. En ese momento, ¿tú qué haces? En ese momento, ¿qué hacemos? En ese momento nos desesperamos, nos angustiamos. Son momentos difíciles. Nos sentimos abandonados. ¿A quién sirvo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios al que sirvo? ¿Por qué ha permitido Dios esto? Yo te voy a dar un consejo cuando tú estés pasando cosas como esa, tribulaciones. Cuando tú estés pasando luchas, cuando tengas oposición, cuando el diablo se levante contra ti. Tú mira al cielo y dile: gracias, Señor, porque tú me vas a dar la fuerza que yo necesito para pasar esta prueba y salir en victoria. Porque luego de que pase la prueba va a venir una gran bendición, una gran bendición. Así como la iglesia del Buen Pastor ha pasado una prueba muy difícil, ahora viene una gran bendición. Ya te lo adelanto, ya te lo anticipo. Viene una gran bendición sobre la iglesia. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermano. Versículo 25, pero a medianoche, ya los habían cogido presos, ya llevaban un buen rato, estaban ahí encadenados y con cepos. En lo más profundo había solamente tinieblas. Pablo, Silas y un montón de presos. Ladrones, criminales, asesinos, todos encadenados, todos presos ahí. El alguacil se fue. Y dijeron, Pablo y Silas, en vez de ponerse a llorar: ay, cómo me duele, ay, mira que esto, mira lo que me han hecho, mira el palazo que me partieron la cabeza, dice que ellos se pusieron a orar. Este es el mejor momento para orar. Ahora vamos a hacer un culto aquí, y como estos están encadenados, no se van a poder ir, ninguno se va a ir, y todos van a tener que oír. Y se pusieron a orar, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando una tribulación, y no ponernos a quejarnos. Ay, que me duele esto, mira cómo me salió mal esto, mira lo que he perdido. Hay que ponerse a cantar, hay que ponerse a adorar, hay que ponerse a alabar, porque qué fácil es adorar al Señor cuando las cosas van bien. Qué fácil es decir aleluya y ponernos aquí aleluya, porque está bien todo, tengo trabajo y tengo dinero, y la familia, todos están sanos. Pero cuando las cosas van mal, allí es cuando tenemos que decir aleluya. Y tenemos que decir aleluya 2 veces. Amén. Y tenemos que decir gloria a Dios y con gozo. Amén. Y tenemos que decir: Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a levantar. Amén. Allí es cuando dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Amén. Espíritu de valentía, no espíritu de cobardía. Y dice que ellos se pusieron a cantar y se pusieron a alabar al Señor.
se pusieron a adorar allí. Pienso en ese momento cómo habrá sido el ambiente que envolvía a todas esas personas. Un montón de gente incrédula, desechados por la sociedad, criminales, con pensamientos solamente de venganza y de muerte, estando en lo más oscuro de una mazmorra, solamente pensando en escapar y en huir, en salir para cobrarse sus deudas. Pero en ese momento dice que vino un gran terremoto. Tú imagínate, hermano, la unción que había en ese momento, que un terremoto sacudió, dice, las cárceles, y los grillos se abrieron, los cepos se abrieron, las cadenas cayeron. Eso solamente la unción de Dios lo podía hacer. ¿Y qué pasó una vez que se abrieron los cepos y las cadenas se cayeron, salieron corriendo los presos? Ninguno se movió, todos se quedaron allí, porque todos estaban bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ministrando a cada uno de esos hombres. Esas personas en ese momento estaban siendo tocadas, estaban siendo transformadas. Había un avivamiento en ese momento allí. Cuando esto ocurrió, dice que el alguacil llegó y vio las puertas abiertas, y el hombre se asustó y dijo: ¡oh, han huido! Y estos a los que me entregaron, bajo cuidado. Este hombre iba a pagar con su vida la huida de los presos. Y eso era lo que más le preocupaba. Y él decía: para que me maten con dolor, mejor me mato yo, decía él. Así que el hombre dice que saca su espada, desenvaina su espada, y cuando iba a suicidarse, dice que desde dentro Pablo le dice: aquí estamos todos, no te hagas daño, que aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y mi pregunta es: ¿cómo Pablo lo supo? ¿Cómo Pablo lo supo? Porque Pablo estaba en lo más profundo de la mazmorra, y ese hombre estaba en la puerta afuera, y cuando ve las puertas abiertas dice que ya no hay ni uno, ya no queda ninguno. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos muestra. Y aún sin ver vamos a ver, y aún sin oír vamos a oír. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Amén. Versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, dice, adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras: señores, yo quiero lo mismo que han recibido estos hombres que eran desechos de la sociedad. Yo quiero lo mismo. Yo quiero recibir lo mismo. ¿Tú te das cuenta cómo obra para bien cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo obra para bien? Podemos estar pasando circunstancias muy difíciles, pero tú esperas la voz de Dios. Pablo estaba allí al principio. ¡Ay, que quiero entrar a Bitinia! Quiero ir a Frigia, quiero predicar en Galacia. Y el Espíritu Santo le decía: no vayas para allá. ¿Y qué hubiera pasado si Pablo hubiera pasado para allá desobedeciendo al Espíritu Santo? No hubiera tenido ningún fruto. Ningún fruto. Hay un tiempo perfecto. Es el tiempo de Dios. Es el Kairos. Nosotros tenemos que trabajar en ese tiempo. En el tiempo de Dios. Y ya puede venir Perín con los palotes a decirte: yo soy profeta, ándate para allá, mira que allá te necesitan. No, tú espera que Dios te confirme. Espera que Dios te confirme. Si Dios te habla a ti, a mí también me va a hablar. A mí también me lo va a decir. Amén. Porque yo también soy hijo de Dios, y a mí también me lo va a mostrar. Amén. Ese es el gran error que muchas veces cometemos nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como servidores de Dios. Nos dejamos llevar, muchas veces nos dejamos llevar. Y tenemos que esperar en Él, y tenemos que confiar en Él. Tu justicia un día va a brillar, pero tú tienes que esperar y confiar. Esperar y confiar. Esperar y confiar. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Qué es lo que tú más quieres? Mire, hermano, yo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. El anhelo mayor de mi corazón, hermano, es que
que mis hijos sirvan al Señor. Amén. Y yo le digo al Señor en oración, Señor, que no se cierren mis ojos, que no se cierre antes de ver a mis hijos sirviéndote, Señor. Amén. Quiero ver a mis hijos trabajando en tu obra. Yo que me veo anciano, iba a decir lleno de canas, pero no, ya estoy lleno de canas. Me veo anciano y me veo en una primera fila escuchando a mis hijos predicar. Amén. Ese es el mayor anhelo de mi vida, hermano. El que mis hijos sirvan al Señor también, así como yo les sirvo. Y ese debe ser tu mayor anhelo. Hermano, yo te recomiendo, tu mayor anhelo no debe ser tener un cochazo, o una casota, o una cuenta muy gorda en el banco. No, hermano. Tu mayor anhelo debe ser que tus hijos sirvan al Señor. Dedica todo tu tiempo, dedica todo tu esfuerzo, toda tu energía a que tus hijos sirvan ahora mismo, pues, cuando son niños, que conozcan al Señor, para que cuando sean adultos, aunque se aparten, un día van a volver. Un día van a volver. Amén. Dedica toda tu energía para eso. Un buen padre no es aquel que le dice a su hijo sí a todo. Sí, mi hijo. Sí, mi hija, sí. Todo lo que usted me pida, sí. No, un buen padre no es ese. Un buen padre es el que sabe instruir a sus hijos. Sabe instruir a sus hijos. Me ha dado mucho gusto escuchar el especial esta mañana de la niña cantando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios siga trabajando en su vida. Y en sus padres también, que les dé la sabiduría para dirigirle. Amén. Aleluya. Dice que él tomándolos, dice, en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Él con todos los suyos. Dios es el único que tiene la capacidad de transformar. Nosotros no transformamos a nadie. Nosotros no cambiamos a nadie. No tenemos esa capacidad nosotros para cambiar a nadie. No intentemos cambiar a las personas. No vamos a poder. Esa es la obra del Espíritu Santo. No interfieras en el trabajo de Dios. Ese es el trabajo de Dios, el cambiar, el transformar a las personas. Ni tú ni yo vamos a poder cambiar a nadie. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es orar. El ministerio de Pablo era un ministerio de oración. El ministerio de Pablo era un ministerio de ayuno. Era un hombre que vigilaba. Era un hombre que buscaba el rostro de Dios, que buscaba la presencia de Dios. Era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Cada paso que este hombre daba, en lo que él se movía, en lo que él actuaba y en lo que él hacía, en todo se reflejaba el temor a Dios, el respeto a Dios. Y Dios se manifestaba en su vida. Y se podía ver. Porque los frutos del Espíritu Santo se pueden ver. Los frutos del Espíritu Santo son visibles. Amén. Así como los frutos del pecado también son visibles, los frutos del pecado. Amén. Nosotros tenemos que preocuparnos de buscar esa llenura del Espíritu Santo, que Dios se pueda manifestar en nuestra vida y que nosotros podamos tener abundantes frutos del Espíritu Santo. Amén. Dice que cuando fue de día, versículo 35, los magistrados mandaron, dice, a sacar a los presos. Ellos pensaban que era muy fácil eso de, después de haberles apaleado y después de haberles dado garrote, era muy fácil sacarlos de allí. Ve, mira, llaman a la alguacil, anda, mira y saca ahí a los presos esos que le apaleamos ayer. Y Pablo le dice, oh no, por cierto no, porque nosotros siendo ciudadanos romanos, nos han encarcelado y nos han metido palos y nos han dado garrote sin haber sido antes juzgados. Y eso ante las leyes romanas, hermanos, eso podía traer pena hasta de muerte. Y esta gente se puso a temblar, las autoridades se pusieron a temblar. Tú ves cómo brilla al final la justicia. Y aquellos que en un momento se sintieron prepotentes y se sintieron muy fuertes, anda, a lo más profundo de la cueva. Aquellos que mandaron a darles garrote, palo, luego estaban temblando de miedo por lo que podía pasarles.
Dios es justo. Amén. La palabra de Dios me lleva a 1 Samuel capítulo 30. Y esto es lo que nosotros no debemos de hacer. Esto es lo que nosotros no debemos hacer. Dice que incursionaban los amalecitas en el territorio de Israel. Y dice que mientras David y sus hombres estaban fuera del campamento, vinieron los amalecitas y se llevaron a todas sus mujeres y a todos sus hijos. Y aún David en ese momento se quedó sin tenía 2 mujeres y se las llevaron a todas. Versículo 3, capítulo 30 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Está bien llorar. Está bien llorar, es bueno llorar. Podemos llorar. Yo no digo que no debemos hacerlo. Pero ¿qué continúa diciendo la palabra de Dios? Dice: las 2 mujeres de David, Ainoa, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, como seguramente tú también te angustiarías. Nos llenaríamos de dolor, de preocupación, de saber dónde está mi mujer, dónde están mis hijos. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Dice que David se fortaleció en Jehová. En medio de la tribulación que como siervo tú puedas pasar, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, apóyate en Dios. Amén. Apóyate en Dios. Porque en ese momento es cuando el amigo no va a estar. El amigo tan querido no va a estar. El amigo ya se fue el primero que huyó. Pero el que no huye es el Señor. Amén. Aunque padre y madre te dejaren, si yo con todo te recogeré. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. En Él. En su palabra. Que su palabra nos aliente, nos prepare, nos capacite, nos anime. Pero déjalo que trabaje. Porque si tú no se lo permites, no va a pasar nada. Ya te lo he dicho. Nos resistimos al Espíritu Santo. Contendemos con Él. Cuando no le obedecemos, estamos contendiendo con Él. Y eso es pecado. No contiendas con el Espíritu Santo. No luches contra Dios. No vas a poder ganar. Vamos a perder. Seamos como Pablo y como Silas, que en medio de la tribulación, en medio del dolor, ellos se pusieron a cantar y se pusieron a glorificar el nombre. No seamos como David. David en el Salmo 37 también se pone de cara a Dios y se pone a decirle: oh Señor, vamos a leerlo. Salmo 37. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que tú no te impacientes, que no te coma el dolor, la amargura, el desánimo. Y en el Salmo 73, el salmista Asaf también dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como nosotros mortales, ni son azotados. No permitas que el diablo te llene la cabeza de esas cosas. No lo permitas. Tú sé fiel al Señor. Amén.